Los vegetales son organismos pluricelulares, es decir, están formados por muchas células. Son autótrofos, es decir, producen su propio alimento a través de la fotosíntesis. No pueden desplazarse voluntariamente, ya que viven sujetos al suelo. Son de color verde debido a una sustancia que contienen llamada clorofila que les da ese color. Su cuerpo se divide en tres partes diferenciadas: raíz, tallo y hojas. La mayor parte de ellos, aunque no todos, produce flores. La fotosíntesis es un proceso mediante el cual un vegetal transforma unas sustancias en otras. Las raíces del vegetal captan agua y sales minerales. Las hojas toman dióxido de carbono y, gracias a la clorofila, la luz del sol. La fotosíntesis se produce en la hoja del vegetal, que transforma el agua y el dióxido de carbono en glucosa y oxígeno. La glucosa sirve de alimento al vegetal y el oxígeno se libera a la atmósfera. Los vegetales tienen unos vasos conductores para transportar las sustancias. Los vasos de xilema son unos tubos de paredes gruesas que transportan el agua y las sales minerales desde las raíces hasta las hojas. Los vasos de floema son unos tubos de paredes finas que transportan la glucosa desde las hojas hacia cualquier parte de la planta. Las sustancias que transportan estos vasos se denominan savia. La savia bruta circula por el xilema y se compone de agua y sales minerales. La savia elaborada circula por el floema y es glucosa disuelta en agua. La parte de la planta que crece hacia abajo, dentro de la tierra, se denomina raíz. La raíz sujeta al vegetal al suelo y además absorbe el agua y sales minerales que después transformará en alimento. No todas las raíces están dentro del suelo. Las llamadas raíces acuáticas están total o parcialmente sumergidas en el agua, como el manglar. También las raíces chupadoras son propias de plantas parásitas y se introducen en el tallo de otras plantas absorbiéndoles la savia. La raíz de una planta generalmente se compone de una raíz principal y otras secundarias. Podemos distinguir varias partes en una raíz. El cuello es la zona que separa la raíz del tallo. En la raíz existen unos pelos que son los encargados de absorber el agua y las sales minerales. La zona de crecimiento es la parte que hace que la raíz se desarrolle y se haga más grande. La cofia, caliptra o pilorriza es una protección situada en las puntas de la raíz que la protege a la hora de introducirse en el suelo. Las raíces axonomorfas se distinguen por tener una raíz principal más gruesa y profunda que las secundarias. Así pueden extraer agua a gran profundidad. Las raíces fasciculadas carecen de raíz principal, ya que todas las raíces tienen un grosor similar y no son muy profundas. Se extienden por el suelo abarcando una zona amplia. Algunas raíces almacenan sustancias de reserva, como es el caso de las napiformes, y a su vez, si son fasciculadas, se denominan tuberosas. El tallo es un órgano cilíndrico que crece de forma opuesta a la raíz, es decir, desde el suelo hacia arriba. Se encarga de sostener las hojas, las flores y los frutos de la planta. También transporta la savia bruta de las raíces a las hojas y la savia elaborada de las hojas a todas las partes de la planta. El ápice es el extremo superior del tallo. Los nudos son unos bultos desde donde nacen las hojas. Los entrenudos son trozos de tallo situados entre los nudos. Las yemas son las partes del vegetal que brotan y crecen y existen varios tipos. La yema apical o terminal está situada en la punta del tallo de una rama y hace que se vayan alargando. La yema axilar o lateral son las responsables de que aparezcan las hojas.
Existen dos tipos de tallos por los que podemos clasificar los vegetales. En los vegetales herbáceos, los tallos son finos y verdes, y normalmente no suelen ser muy altos. Este tipo de plantas no suelen vivir mucho tiempo, por lo general 1 año o quizá 2. En los vegetales leñosos, los tallos son gruesos y rígidos. Estas plantas pueden alcanzar mucha altura, incluso superar los 100 metros como la secuoya. Por lo general son plantas longevas, pudiendo llegar a vivir más de 1000 años. Las hojas salen de los nudos del tallo. La hoja es la parte de la planta que capta la luz del sol y que mediante la fotosíntesis se encarga de fabricar alimento para el vegetal. Las plantas renuevan sus hojas continuamente. Se denominan de hoja perenne si lo hacen poco a poco, aunque aparentemente parezca que las hojas no se les caen. Se llaman de hoja caduca si renuevan todas las hojas al mismo tiempo, hecho que ocurre generalmente con la llegada del tiempo desfavorable. En las hojas podemos distinguir principalmente 3 partes. El peciolo es la unión que existe entre la hoja y el tallo. Los nervios son unos hilos finos. El principal sale desde el peciolo y atraviesa la hoja dividiéndola en 2. Desde el principal salen los secundarios, que se van dividiendo en hilos cada vez más finos. El limbo es plano y ancho y tiene 2 caras. La cara superior se llama haz, recibe la luz del sol y su color es oscuro y brillante. La cara inferior se denomina embés, su color es más claro y los nervios están muy marcados. Existen unos minúsculos orificios llamados estomas por los que entra y sale el oxígeno y el dióxido de carbono que participan en la fotosíntesis y que están situados en el embés de la hoja. Las denominadas células oclusivas son las encargadas de abrir o cerrar estos orificios según las necesidades de la planta. A través de los estomas la planta también libera vapor de agua, por lo que en épocas de mucho calor se cierran evitando que la planta se deshidrate. Podemos clasificar los vegetales mediante la forma de sus hojas. Si tiene peciolo se llama peciolada, si no se denomina sentada. Dependiendo del número de limbos puede ser simple, compuesta, trifoliada, etc. Si observamos la forma del limbo podemos encontrar hojas aciculares, ovaladas, palmeadas, lanceoladas, sagitadas, etc. Además del número y forma podemos clasificar las hojas según el borde del limbo. Así tenemos entera, dentada, aserrada, etc. También podemos fijarnos en los nervios. De esta manera veremos que la hoja puede ser uninervia, paralelinervia, peninervia, palminervia, etc.